Hola, buen día, bienvenidos. Yo soy Bianca Márquez, soy nutrióloga en Costamed Playa del Carmen. Hola, bienvenidos. Yo soy la licenciada Paulina. También estoy aquí en Costamed Playa del Carmen. Y bueno, es un gusto hoy compartir este espacio contigo, Bianca. Sí. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre diversos mitos de nutrición que hemos escuchado tanto en la calle como en consulta, como en cualquier lugar a donde vamos y decimos que somos nutriólogas. Sí, es todo un hecho que cuando se enteran que somos nutriólogas es siempre muchas preguntas, muchas dudas. Nosotros sabemos cómo come toda la gente. Claro. Porque siempre es un hecho de que cuando decimos somos nutriólogas, fíjate que yo como esto, fíjate que yo como el otro, entonces... ¿Está bien si como esto a Sí. tal hora? Queremos ayudarles con esas pequeñas dudas. Nos vamos a tratar de basar todo en prácticamente nutrición científica, pero de la manera en la que ustedes lo entiendan de la mejor forma. ¿Por qué? Porque la nutrición es información que todos deben de tener a la mano. No debe de ser exclusiva de alguna población en especial. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es de ayudarles en eso. Exactamente. Como dijo muy bien la Lic Bianca, toda nuestra información, todo lo que les vamos a decir, no nos lo estamos inventando. Tiene una base científica, tiene un estudio detrás y bueno, lo vamos a traducir de una manera que todos lo podamos entender y aplicar en nuestras vidas. Porque pues comemos todos los días, mínimo 2 o 3 veces al día, entonces es muy importante tener toda esta información clara y concisa. Bien, bueno, pues vamos a empezar, vamos a desmentir sobre algunos mitos y claro que de aquí pueden salir más videos si tienen dudas o si quieren alguna información más, podemos hacer otro video después, solo déjenlas en los comentarios y lo podemos continuar, nunca podemos terminar aquí, siempre tenemos información para siempre. Entonces, pues bueno, a veces los mitos son tan fuertes, no sé si te pasa que los mitos son tan fuertes que creen que nosotros como nutriólogas les estamos mintiendo. Exacto, es completamente como que me está ha tan arraigada pasado. la información que llega el paciente y me dice, oiga doctora, pero ¿por qué me va a dar fruta en la noche? O sea, no señora, sí puede. O sea, en realidad, este es uno de los mitos más comunes. No sé si te ha pasado. Sin duda alguna. Sí, que nos dicen, ¿puedo comer fruta en la noche? Y yo, sí. Así es. He notado también que va variando, por ejemplo, en este caso, el macronutriente que está de moda, tenerle miedo. Por ejemplo, anteriormente teníamos mucho miedo de las grasas. Ahorita están de moda los carbohidratos. Si te fijas, está de moda quitarlos, crear muchísimos mitos alrededor de los carbohidratos. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con esto? Como ya mencionabas lo de la fruta. Claro. Últimamente ha habido tanto revuelo con la dieta cetogénica que nos han hecho que la población le tenga un miedo o un pavor hacia los carbohidratos. Entonces, obviamente, bueno, la fruta entra dentro de los carbohidratos, dentro de los alimentos ricos en azúcar, que su macronutriente principal son los carbohidratos, entonces le tienen mucho miedo. Los principales es el hecho de que si comes fruta después de las 6 de la tarde, vas a engordar, ¿no? Ese es un mito principal. Es un mito muy grande que nos ha llegado muchas veces en consulta, yo creo, especialmente con aquellos pacientes pues que tienen miedo a subir de peso o que padecen enfermedades como la diabetes mellitus. Les tengo una buena noticia. Los procesos de nuestro cuerpo trabajan 24/7, es decir, no cierra la parte de las células en la que se metabolizan los carbohidratos o en la que se convierten los carbohidratos de los alimentos en energía. Ese siempre está abierto en las células. No hay como que a las 6 de la tarde ya cerraron la fábrica y ya no van a metabolizar carbohidratos. No es así. Afortunadamente, nuestro cuerpo funciona 24/7 de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque el objetivo es mantenernos vivos, obtener los nutrientes, los mejores nutrientes de los alimentos, pues para mantener nuestra salud y estar bien. Sí, el metabolismo funciona a todas horas, entonces no pasa nada con que después de cierta hora consumas cierto alimento. El detalle aquí es que el conjunto de toda la toma de decisiones que tenemos en el día es el que va a determinar si tú aumentas o tienes una disminución de peso o si tienes alguna alteración con tu metabolismo. Exactamente. Muchas veces a mí me gusta poner este ejemplo en consulta. A ver, yo les pregunto a los pacientes que vienen conmigo,
¿qué pasa si una persona todos los días desayuna pues alimentos que probablemente no son tan sanos? A nosotros no nos gusta catalogar los alimentos como chatarra, como malos o como buenos, sino pues identificar qué nos aporta cada uno, ¿sale? En este caso, ¿qué pasa si una persona diariamente consume alimentos que no sean catalogados como tan sanos o que no nos aporten tantos nutrientes? Por ejemplo, hamburguesas, hot dogs, no sé, alimentos que sean más procesados, altos en grasa. Si todos los días desayuna, come y cena eso, y un día cena ensalada, ¿va a tener un impacto positivo en su salud o va a bajar de peso? Claro que no. Lo mismo sucede al revés. Si nosotros la mayor parte de los días, de las comidas, nuestra alimentación es buena y alguna comida se nos antoja, la hamburguesita, los taquitos, no va a pasar nada porque la mayor parte del tiempo estamos nutriendo a nuestro cuerpo con alimentos de más alta calidad. Entonces, justamente eso es lo que pasa. Se trata de pues tener un equilibrio en nuestra alimentación día a día y que la mayoría del tiempo hagamos buenas elecciones. Lo mismo sucede en este caso con los tamalitos, ¿no? Sí, no se priven de sus tamalitos el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque la clave es la nutrición es muy claro entender que no es ni blanco ni negro, tiene muchos matices. Entonces, si tú tienes una alimentación equilibrada, si tú tienes una alimentación en la cual incluyes todos los grupos de alimentos, tratas de elegir todo lo más natural o fresco posible, no va a pasar nada con que te comas un tamal, 2, 3, que digas, ay, me comí muchos tamales, bueno, no va a pasar nada con que lo hagas un día. En realidad, nuestra nutrición y nuestra alimentación en México es tan vasta que muy mal haríamos tú y yo en quitarnos los antojitos hacia todo. Claro que Entonces, sí. claro que se puede, pero tenemos que hacerlo con cierta medida. Exactamente. Sí, entonces, bueno, entonces vamos a tener en claro que no importa lo que comas independientemente de la hora, sino la toma de decisiones que tengas durante todo el día o tu día a día. O sea, si tu toma de decisiones es diario tamales, pues claro que estamos mal. Si tu toma de decisiones es diario helado, si tu toma de decisiones es diario hamburguesas o pizzas, pues ahí sí ya tenemos como un problema, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo tengo muchas dudas, bueno, yo no, mis pacientes luego tienen muchas dudas y es está muy de moda los alimentos orgánicos. Uh-huh. Entonces, en realidad los alimentos orgánicos son mejores que los otros. ¿Qué determina que un alimento sea orgánico o que no sea orgánico? En realidad no es lo mismo que sea orgánico que sea natural. ¿Tú qué opinas al respecto? Muy bien, sí, este es un tema pues que suena mucho en consulta, ¿no? Nos preguntan mucho por este tema, luego también nos sacan a la luz que alimentos transgénicos, todo este tipo de alimentos. Bueno, aquí en este caso volvemos a lo mismo, todo tiene un equilibrio. Entonces, en el caso de los alimentos orgánicos, no por ser orgánico va a ser mejor o se va a poder consumir libremente, porque también muchas veces eso pensamos. Vemos, no sé, algún pan, algo que nos dice que es orgánico y pensamos que podemos comer sin límite. Y no se trata de esto. Lo orgánico sí viene un poquito a determinar la calidad del alimento, de la manera en que fue, digamos, producido u obtenido, y eso sí es importante, más no es necesario que todo lo que consumamos sea orgánico. Uh-huh. Y bueno, esto no va a determinar también que podamos comer las cantidades libremente. Eso es muy importante. Igual lo mismo sucede con los productos light. Muchas veces pensamos que ya porque es bajo en azúcares o bajo en grasa, lo podemos comer libremente y pues caemos o podemos caer en un abuso de estos alimentos. Entonces no se trata de que ya veamos ciertas etiquetas en los alimentos y podamos comer o mucho o no podamos comer nada. Esto viene otra vez al equilibrio. Sí, a mí me llamó mucho la atención que una vez en consulta hay como muchas dudas sobre lo orgánico y no orgánico. Uh-huh. Entonces, muchas dudas sobre cómo es que los pesticidas o cómo es que se produce este alimento o cómo, vaya, ya a nivel de producción. Es importante mencionar, me decían alguna vez que si los alimentos orgánicos los lavabas muy bien, como que quitabas pesticidas o quitabas ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Los orgánicos a los no orgánicos están completamente relacionados únicamente con cómo la genética de la semilla.
¿Cómo está modificada genéticamente de cierta manera esta semilla para o producir más o más grandes o producirlos a temperaturas en las que normalmente no estuvieran? Entonces, de esta manera es que es el apoyo para el aumento el aumento de la demanda de los alimentos. De alguna manera se tiene que cubrir esta demanda. Entonces, modifican genéticamente las semillas para la producción de los alimentos. Entonces, no es que sea light, no es que se pueda, como decía la Lic Pau, que se pueda comer completamente libre, ni tampoco te va a ayudar a bajar de peso. Exactamente. Entonces, no necesariamente es mejor en algún sentido. Eso sí, si tienes la decisión de consumir alimentos orgánicos, vas a gastar mucho. ¿Por qué? Porque sí aumenta demasiado el costo de estos alimentos. Y si el hecho, no decimos que sea mala decisión elegir alimentos orgánicos, pero si va a determinar que tú dejes de comer un jitomate, de que digas, yo no voy a comer nunca jitomates porque no es orgánico, que si lo comas, pues realmente ya estamos en un problema, ¿no? Exactamente. Entonces, si a mi bolsillo se acomoda uno que no sea orgánico, pues lo vamos a elegir. Yo les recomiendo que lo hagan. ¿Para qué? Para que no caigamos en cuestiones de que no, pues es que no es orgánico, yo solo orgánico, pero solo tengo arroz. Pues no, porque económicamente sí es un golpe fuerte los alimentos orgánicos en ese sentido. Definitivamente. Y como decimos, no es completamente necesario consumir todo orgánico. Además, eso también nos puede llevar a caer en cierto tipo de obsesiones en las que sí, hay personas que solamente pueden consumir alimentos orgánicos, entonces van a alguna reunión, a alguna comida y prefieren no comer o llevar su topercito de comida con tal de que todo lo que consuman sea orgánico. Todos esos extremos, tanto como en la vida como en la nutrición, los extremos no son la mejor idea. Entonces, si tenemos oportunidad de consumir alimentos orgánicos, está bien, son de buena calidad, son adecuados, que como dijo muy bien la Lic Bianca, que lo explicó muy bien, esto está más enfocado a la producción de los alimentos, a poder producirlos en ciertas zonas donde normalmente no se producirían o en ciertas cantidades que cubran la demanda que se está teniendo dependiendo de la población. Entonces, no es totalmente necesario consumir los alimentos orgánicos. Sí. Sí, menos si va a determinar que comas o no consumas algún alimento. Exacto. Otra cosa, a otro de los mitos que normalmente tenemos, quiero retomar muy bien lo de los carbohidratos. Sí. Este miedo irracional hacia las grasas o hacia los carbohidratos. En realidad, todo forma parte, todos tienen una función importante en nuestro metabolismo, en nuestro cuerpo. Entonces, no hay que tenerles miedo. Ojo, sí hay que tener cierta precaución con el consumo o el evitar el abuso de algunos alimentos, pero tampoco que los quites por completo. Exactamente. Realmente, como hablábamos hace un momento, la dieta cetogénica o la dieta keto, como es más común conocerla, tuvo un boom muy importante en los últimos años. No necesariamente, ojo, una dieta o que un nutriólogo te diga no puedes o que te restrinja por completo algún alimento es un red flag, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos todos. En realidad no hay algún alimento que te digas, no, ese no, ¿no? Sí, no. Entonces, ¿qué es la clave? Yo no digo que no se pueda llevar. Hay patologías en las que la dieta prescrita por excelencia es la dieta cetogénica, pero ojo, no es en todos los casos. Tampoco es para todas las personas y para esto necesitan una valoración nutricional sí o sí, ¿no? Para determinar si eres candidato o no. Entonces, a esto llegamos aterrizando hacia los carbohidratos. Cuéntanos más o menos cuál es su función y la importancia de los carbohidratos en la dieta diaria. Exactamente, como bien dijo la Lic Bianca, los carbohidratos tienen una función importantísima en nuestro cuerpo. Bueno, no una, sino varias. Pero lo principal es que nuestro cerebro funciona a base de glucosa. La glucosa es el carbohidrato más sencillo, más simple. Entonces, el cerebro no admite otra cosa que no sea glucosa. Entonces, ¿qué está pasando si nosotros estamos restringiendo los carbohidratos? Obligamos a nuestro cuerpo a convertir otro tipo de nutrientes en glucosa para que el cerebro pueda subsistir. Entonces, eso es principalmente. Los carbohidratos nos van a dar energía. Es bien común que los pacientitos que llegan y ellos solitos o a veces alguien más les quita los carbohidratos,
lleguen y nos digan, me siento cansadísima todo el tiempo, cansadísimo todo el tiempo, siento que no tengo energía, todo el tiempo tengo sueño. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los carbohidratos nos aportan principalmente energía y como ya les platiqué, el cerebro funciona a base de glucosa. Entonces, no podemos subsistir sin carbohidratos. ¿Por qué? Porque son nuestra principal fuente de energía. Tienen otras funciones a nivel celular, en todo nuestro cuerpo. Tienen diversas funciones, pero el principal es que nos aportan energía. Ahora, ciertos alimentos que contienen carbohidratos, por ejemplo, las frutas, son muy buenas porque también nos aportan, por ejemplo, fibra. Dependiendo del color, nos aportan diversos tipos de vitaminas, de minerales, que todos son necesarios para nuestro cuerpo y que cuando hay algún déficit, obviamente, o cuando nos falta algún tipo de estos nutrientes, obviamente va a haber una consecuencia en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, aquí es bien importante sí entender que los carbohidratos los necesitamos sí o sí y no podemos restringirlos de la dieta nada más porque se nos ocurre o porque está de moda. No son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Sí hay que tener algunos cuidados con los carbohidratos. Por ejemplo, algo muy puntual que les podemos decir es a la hora de comer frutas, por ejemplo. Muchas veces a mí me llegan diciéndome que su principal enemigo es el plátano o el mango. Ay, y les encantan, pero no los comen porque tienen miedo. Exactamente. Entonces, ¿aquí de qué se trata? Se trata de saberlos combinar. Se ha visto en diversos estudios científicos que al combinar los carbohidratos con otro tipo de alimentos, podemos evitar que suban demasiado la glucosa en nuestra sangre. Aquí el objetivo principal va a ser evitar los picos de glucosa, como bien dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este sentido? Bueno, es bien importante que las frutas nunca las consumamos solitas. Siempre hay que vestirlas, les digo yo a mis pacientes. ¿Cómo hacemos esto? Pues les ponemos, por ejemplo, yogurt griego, y por ejemplo nueces, almendras. Entonces de esta manera cuando nosotros consumamos el mismo plátano o el mango, delicioso con nuestro yogurt, ya hasta se me antoja, con nuestro yogurt o nuecesitas, ya no se va a subir la glucosa tan rápido en nuestra sangre, porque ¿qué pasa? Si comemos el mango solito, sí nos va a hacer un pico de glucosa, que al estar bien alta la glucosa, nuestro cuerpo va a mandar al páncreas a que produzca más insulina, libere más insulina y entonces esa glucosa va a bajar súper rápido y esos son los que conocemos como picos de glucosa, ¿sale? Cuando nosotros le agregamos a ese plátano o a ese mango yogurt griego que tiene proteína, que tiene un poquito de grasita y le agregamos nueces, almendras, que también son grasitas con proteína, ¿qué va a pasar? Ya la glucosa del plátano no va a ser este pico, va a ser una curvita, digámoslo así, porque se va a absorber más lento y entonces ya no vamos a tener esos picos de glucosa. Esto es una buena estrategia para que podamos consumir frutas, no tengamos miedo y pues sí, no la saquemos de nuestra dieta. Exacto. También digo, es importante cuidar la porción. Eso sí es un poquito más, pues depende de cada fruta las porciones, pero a grandes rasgos, las frutas que tienen mucha agua, podemos comer un poquito más. Por ejemplo, la naranja, la mandarina, de esas la porción es aproximadamente dos piezas. Las que no tienen tanta agua, por ejemplo, el plátano, la porción es solo la mitad porque pues está más cargadita de carbohidratos, ciertamente sí, mas no quiere decir que no son enemigos consumir. O que no se pueda consumir, ¿sale? Sí, no. Entonces, esa es una de las estrategias que podemos utilizar para comer ya sea frutas o incluso pudiera ser algún postre. Exacto. No, y es que aparte hay que ser muy sinceras. El plátano te puedes comer 2, 3. No tiene como tanta sensación de saciedad, entonces un plátano, otro plátano, otro plátano. Pero te puedes comer 5 naranjas. Exacto. ¿No? Entonces llega un punto en el que, no, me comí 1 o 2 y ya es como que bastante es en eso lo que debemos de tener mucho cuidado o ver nuestro cuerpo y decir, oye, no te comas 5 plátanos, o sea, sí puedes comerlo, pero, sí, pero no en una sentada te comas 5 plátanos. ¿Por qué? Porque es suavecito, porque es rico, porque, ¿no? Entonces, también hay que identificar qué frutas nos podemos comer así y qué otras no tanto. Eso es lo que siento yo que lo hace un poquito más como
no es peligroso, la verdad, pero que digas, ay, el plátano, es tan rico y come mucho plátano. No, sí. Es tan rico también el mango y comes mucho mango. Entonces, y a lo mejor te digo, naranjas, mandarinas, etcétera, pues ya llega un punto en el que ya no puedes comer tantas. Muchas, sí, ciertamente. Entonces ahí hay que tener cuidado y también ahí hay que acudir a consulta para que nosotras les podamos decir cuántas porciones pueden comer de fruta al día, por ejemplo, porque eso depende de cada persona. De sus actividades. De si tienen alguna patología, etcétera. Entonces, ahí sí, si quieren conocer exactamente cuántas raciones pueden comer, pues ahí sí los invitaríamos a que estén acudiendo con nosotros a consulta. Sí, sí, porque aparte es muy importante mencionar, la alimentación es tan multisensorial, ¿no? Sí. Y tiene una cuestión psicosocial importantísima. Entonces, si de alguna manera tratamos nosotros de que sus planes de alimentación estén lo más adaptados posibles a su estilo de vida, a sus gustos, a sus horarios, sin imponer nada de que, bueno, tienes que comer esto o quítalo o no. Claro. Tratamos, o sea, sí se puede, nosotros te vamos a decir cómo. Ese es el punto, no es de no puedes, no, sí, y cómo lo vas a poder lograr. Es la intención de que tu consulta en nutrición sea adecuada para cada quien. A lo mejor, ¿qué va a pasar? Que tenemos una tía que tiene una dieta y mi tía me pasó la dieta, pero no puedo, me siento mal, me siento mareado, me siento cansado, no me gusta. No, te tiene que gustar, te tienes que sentir bien, te tienes que sentir satisfecho para que podamos considerar que su plan de alimentación está adecuado. Exactamente. Y además, también se trata de que con ese plan nosotros vayamos aprendiendo cómo comer en el día a día y podamos adquirir hábitos que ya sea fácil mantener durante el resto de la vida. Porque también luego muchas personas llegan a consulta, quieren solo un plan de alimentación mientras llegan a determinado objetivo o mientras controlan los niveles de glucosa, y no se trata de eso, porque realmente un plan de alimentación no es una prisión. O sea, tiene que ser algo que sí te guste, como dijo la Lic Bianca, que sea sostenible, es lo que yo les digo mucho, que sea algo que sí puedas hacer en tu día a día y que ya puedas integrar como parte de tu vida sin que represente un sacrificio, un castigo, ni nada de eso. No se trata de eso. Sí, la intención principal del plan de alimentación, en mi opinión, es ir aprendiendo. No, yo le digo, mira, es que conmigo vas a aprender, no vas a vivir a dieta. Qué aburrido sería verme cada mes durante 2 años, óigame, ¿no? Sino ir aprendiendo, ir juntos de la mano hasta que sepas cuánto, yo te digo cómo, vamos viendo. Exacto. Y que darse cuenta de lo fácil y rico que es comer bien. Exactamente. Eso es como lo importante. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con los mitos. Vamos a continuar con los mitos, ¿sí? Porque ya nos desviamos un poquito del tema. Pero, ¿qué opinas el huevo? Pobrecito del huevo. Le tienen tan mala fe. Miedo. Y entonces, ¿qué tanto te dicen a ti que el huevo es el culpable del aumento del colesterol en la población? Sí, completamente. Es un tema muy recurrente, que llegan a consulta y me dicen, no, es que yo desayuno puro pan Bimbo porque el huevo me aumenta el colesterol, ¿no? Sí. Entonces hay pacientitos que sí llegan y no desayunan nada, en este caso nada de proteína. Exacto. Por el miedo al huevo. Sí. Porque sí es muy es un mito muy fuerte. Sí. Muy fuerte, muy ya muy arraigado. Sí. En el que nos dicen que el huevo aumenta el colesterol en la sangre. Y esto no es cierto. Esto ya se ha visto en estudios científicos incluso, que en realidad el colesterol del huevo no afecta los niveles a nivel de la sangre. El colesterol de la sangre, perdón. Entonces lo podemos consumir también con toda confianza. Sí, y es que aparte tiene una fuente tan diversa de vitaminas, tiene una yema. Tiene una gran cantidad de vitamina D, tiene una gran cantidad de grasa, o sea que es buena, nosotros necesitamos la grasa, no significa que no. Tiene la proteína ideal para poderlo consumir, entonces agreguen su huevito en la mañana. No le tengan miedo al huevito. Imagínense, hay poblaciones, la población mexicana dentro de por excelencia, es un desayuno fuerte, que incluye huevos. Entonces, si el huevo fuera el culpable, todos tuviéramos el colesterol alto. Sí. Entonces, no. Que sí, pues tus malos hábitos de alimentación,
el exceso de consumo de grasas, o sea, que comamos alimentos muy grasosos, carnes muy grasosas con tanta frecuencia, no hacer actividad física. Obviamente la persona sedentaria es más propensa a tener problemas de dislipidemia como colesterol o triglicéridos altos, entonces el huevito no es el culpable. No. A lo mejor dices, yo no voy a desayunar huevito, pero ¿qué tal la hamburguesa de la noche, no? Exactamente. Con un buen de queso derretido, con una carne grasosísima, entonces... O al ratito así de que ¿cómo se llaman? Mis sabritones, mis charritos. No, sí. Digo, esos aumentan mucho más el colesterol que el huevo. Sí, y el pobrecito huevito, no. Entonces, en ese hay que tener mucho, vigilar muy bien. Otro de la dislipidemia más común y de lo que de verdad es muy importante que todos se hagan un estudio mínimo una vez al año para que podamos ver cómo están tus triglicéridos y tu colesterol, los triglicéridos. Sí. Entonces, ya hablamos mucho de que los carbohidratos no son nuestros enemigos, pero si abusan en el consumo de carbohidratos, los triglicéridos van a subir. Entonces, no son nuestros enemigos, quiero retomar, pero sí debemos de ser cuidadosos con las cantidades. Los carbohidratos en una cantidad pequeña nos aportan lo adecuado. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, si te comes 2 tazas de arroz diario con tu guiso, pues claro que vamos a tener algún problema. De entonces, la clave está en las cantidades para que nos ayuden en ese sentido. Exactamente. Sí, porque, ahí muchas veces creemos que los triglicéridos también se elevan por la grasita que consumimos. Exacto. Y esto no es así, ¿sale? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diversos almacenes de carbohidratos. Cuando ya tenemos un exceso, nuestro cuerpo almacena esos carbohidratos tanto en músculo como en hígado. Los almacena en forma de glucógeno, se llama. Esto pues no es otra cosa más que ahí va guardando todos los carbohidratos nuestro cuerpo, pero llega un punto en el que esos almacenes se llenan. Entonces, ¿qué pasa cuando se llenan? Entonces el cuerpo comienza a formar triglicéridos porque ya no tiene otra manera de usar esos carbohidratos, porque aparte consumimos mucho y no hacemos ejercicio, entonces pues ya no, el cuerpo ya tiene muchos y no sabe qué hacer con ellos, entonces empieza a formar cadenitas y forma los triglicéridos, y es cuando tenemos una elevación. Entonces la elevación de triglicéridos en sangre se debe principalmente al exceso de carbohidratos, ¿sale? Exceso del consumo de carbohidratos. Ojo, no quitarlos, pero no tampoco quitarlos, que sean exceso. Exacto. ¿Sale? ¿Cómo crees tú que podemos disminuir el consumo de carbohidratos? Bueno, más bien es algo que yo les explico mucho. Si el 100% de tu plato, hagamos de cuenta que es plato, ¿no? Si la mitad de tu plato tiene carbohidratos, arroz o pan o tortillas o tostadas, pasta, galletas, papa, y la otra parte tiene carne, ¿no? Vamos a creer que este es tu 100%. Exacto. ¿Cómo yo le quito a esa parte de carbohidratos? Pues agregando algo que me ayude a sustituir esta parte. Exacto. No se trata de ya solo comer la mitad del plato. No. Sino que voy a sustituir de este 100% del plato, voy a bajarle a y algo le tengo que agregar acá. Exacto. Ahí es donde entran nuestras verduras. Así es. Ahí es donde les hablamos tantísimo del bendito equilibrio. ¿Por qué? Porque estas verduras nos van a ayudar a aumentar la saciedad. Obviamente de tu 100% bajas un poquito la cantidad de carbohidratos, la proteína no me la toquen. Entonces, de esta manera hacemos este equilibrio. Exactamente. Pero ¿cuál es el error principal? Y ustedes volteen a ver su plato si están comiendo. Sí, mitad del plato carne o proteína está bien, no hay ningún problema. Está bien. Pero ¿qué te parece mis 5 tortillas? Y mi mitad del plato de arroz. De arroz y los frijoles. Sí, los frijoles. Entonces ya este equilibrio ya se nos fue. Sí. Y hay una rodajita de jitomate para que no digan que no comí verdura. La verdura no tiene que ser adorno del plato, ¿eh? No. La verdura tiene que formar un cierto protagonismo dentro de su platillo. Entonces tampoco, no me mientan con que le echaron una hojita de lechuga. Estoy comiendo. No, tiene que ocupar, prácticamente se recomienda que la mitad de tu plato esté compuesto por vegetales. Sí. La otra cuarta parte de carbohidrato, arroz, pan, bolillo, tortilla, papa, camote o tortillas y la proteína. Exacto. ¿Sale? Así es. Ya hablamos ahí del equilibrio. Entonces ahí ya tendríamos un plato súper equilibrado. Sí. Ese es un cambio bien simple que podemos hacer
y que nos va a ayudar de verdad que las verduras te cambian la vida. Sí. Yo siempre les digo a mis pacientes y como que no los veo muy convencidos, pero cuando regresan de la segunda consulta siempre me dicen, me siento súper bien, sí. tengo súper buena digestión, me siento con energía, estoy comiendo más de lo que comía antes y aún así bajé de peso. Sí. Y es precisamente porque cambiamos el equilibrio, disminuimos los carbohidratos, no los estamos quitando, solo estamos disminuyendo. Pero agregamos. Y agregamos verduras, que es igual a vida. Sí. Agregamos fibra, agregamos vitaminas, minerales, eso agregamos al aumentar nuestro consumo de verduras. Exactamente. Yo les digo siempre que las verduras las podemos manejar como un alimento, digamos, libre. Eso sí podemos consumir de cierta manera. Con alguna libertad. Como la cantidad que nos haga sentir satisfechos. Sí, ojo, ¿sale? No la pura verdura. No. Porque también está mal que tu plato sea pura verdura. Claro. Acuérdense. Claro. La mitad del plato que tenga una porción de verduras. Como quieran, cocidas, hervidas, a la plancha, salteaditas, no va a pasar nada, un poquito de aceitito ajonjolí, no va a pasar nada, que pongan sus verduras. Exacto. Una cuarta parte de su plato que tenga proteína, pollo, res, cerdo, pobre cerdo, ahorita vamos a hablar de cerdo, huevo, pescado, atún, requesón, queso, lo que ustedes quieran, y su otra porción de carbohidratos. Exacto. Entonces esa es básica, es ley, y de esa manera lo vamos a lograr. Otro de los mitos que entra en esta parte, y yo no sé qué tanto te han dicho a ti, las verduras congeladas. Ah, muy bien. Sí, tenemos verduras congeladas y enlatadas. Hablemos de las dos, ¿sale? Las verduras congeladas simplemente están siendo sometidas a un proceso de conservación, ¿sale? Al congelarlas no se va a alterar la composición nutricional, lo que nos pueda aportar la verdura, no le va a pasar nada, lo único que vamos a hacer es conservarla por más tiempo. Entonces las verduras congeladas son súper buena idea para integrar más verduras a nuestra alimentación, porque como ya están listas, no te entretienes mucho en hacer todo el proceso de desinfección, claro, de lavado, de picar. Entonces, las verduras congeladas, palomita, sí son muy buena idea para que las integren en su alimentación y pues puedan hacerlo de una manera más práctica. Sí, aparte, si el parteaguas para que comas verduras o no, sea que te lo hagan lo más práctico y lo más fácil posible. Qué mejor que tengas tus brócolis ahí guardados en el congelador y los bajas y así los vas a tener. Exactamente. Entonces, díganme ustedes cuántos no tienen ahí una lechuga Frankenstein que tiene como un mes en el refri porque no la lavaron, porque no la picaron, porque no. Entonces, aparte, luego también me dicen, ¿no? Es que están más caras. Pero, ¿cuántas verduras no compran? Y es un gasto peor comprar cosas para que tengas un refri vivo con microorganismos en el microondas y que nunca te vas a comer, a que, bueno, tal vez inviertes un poquito más, pero lo vas a consumir. Vas a tener más tiempo de vida en tu refrigerador, lo vas a poder bajar, lo preparas, salteas rápido y ya quedó. Y ya puedes. Aparte, realmente, por la zona en la que vivimos, muchas veces las frescas le salen más caras. Sí. Entonces vamos viendo, ¿no? A lo mejor mis floretes, porque prácticamente la bolsa son los puros floretes ya cocidos, ya congelados, listos para comer, puede que te salga más barato que el otro completo. Que comprar, sí, entonces, fresco. Vamos a vigilar esa parte, tratar de estar pendientes de que digas, bueno, sí, no, y hay gran variedad de verduras. Tú nada más pones tu carne, le pones las verduras y ya hiciste un guiso oriental. Exacto. O florentino, muchos. Entonces, las verduras pueden apoyarse completamente de ellas. Las congeladas, sí. Las enlatadas son otra historia porque, bueno, si bien también pues siguen siendo verduras, en algunas de ellas se utilizan ciertas sustancias o mucho sodio para igualmente conservarlas. Es otro método de conservación, pero bueno, en este caso el exceso de sodio sí puede ser dañino para nuestra salud. Entonces es mucho más recomendable las verduras congeladas que las enlatadas. Sí. ¿Sale? Ojo, si te llega un paciente y te dice, yo no tengo tiempo de nada, porque hay pacientes que no tienen tiempo de nada. Y me dicen, no, pues que yo solo, de la manera que yo puedo poner proteína es un atún y estas verduras enlatadas. De eso, a que te comas unas galletas, pues vas a elegir las enlatadas. O a no comer.
Exactamente. Claro. Entonces, es mucho mejor las enlatadas. Nuevamente, yo creo que la palabra favorita de los nutriólogos, de nosotros los nutriólogos, es depende. Siempre nos van a escuchar decir depende, pero definitivamente depende de cada caso. Sí. Por eso, como bien decía hace ratito la Bianca, no hay blancos ni negros aquí. Simplemente depende de cada caso. Exactamente. Así es. O sea, si tu única opción son las verduras enlatadas, claro pues que vas a comer verduras enlatadas. Es mucho mejor eso a no consumirlas o a consumir cualquier otro producto que no nos aporte lo que nos aportan las verduras. Exacto, sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestros mitos. Estamos muy platicadoras. Estamos muy emocionadas. Muchas veces, es que aparte la mercadotecnia es tremenda. Mientras más agua, más grasa quemas. Mientras más tomas agua, más grasa vas a quemar. Qué mentira, ¿eh? De una vez les aviso. No. Totalmente falso. Sí, obviamente sí tenemos que consumir agua diario. Claro que porque tenemos que estar bien hidratados. Nuestro cuerpo necesita agua. Y mucho más en la zona donde vivimos, que hace tanto calor. Pero no porque... Es que mire, doctora, para frase típica, tomé mucha agua. No cambió la dieta, pero tomó mucha agua. No va, o sea, en realidad solo te vas a sentir más hidratada, pero no va a ser una determinación para bajar de peso. Exacto. El agua no, el consumo de agua no, el consumo excesivo de agua o elevar el consumo de agua no determina. Claro. ¿Qué sí determina? Obviamente, si todas las mañanas yo me comía mi desayuno con una coca y luego en la tarde con un Jumex y luego en la noche con un electrolit, típico que nos escuchamos, pues obviamente si cambias, claro, dejas de tomar el refresco y ahora tomas agua, dejas de tomar el jugo y ahora tomas agua, ahora tomas electrolitos y ahora tomas agua, pues claro que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo o quitando el consumo de estos alimentos altos en azúcar, pero no es porque el agua te haga bajar de peso. Exactamente. Aquí, bueno, es importante entender que la pérdida o ganancia de peso se da por el equilibrio energético. ¿Qué es esto? Nosotros, bueno, manejamos lo que es las calorías. Esto solo es una medida, una manera en la que nosotros medimos la energía que nos aportan los alimentos, ¿sale? No es que el alimento contenga en sí calorías, es una manera de medir cuánta energía nos va a aportar ese alimento, ¿sale? Entonces, ¿el equilibrio energético de qué se trata? Bueno, se trata de que nosotros necesitamos cierta cantidad de energía para vivir. Claro. Y para hacer nuestras actividades. Entonces, cuando nosotros consumimos la misma energía que necesitamos para vivir y para hacer nuestras actividades, vamos a mantener un peso, ¿sale? Estable. Un equilibrio energético. Si nosotros consumimos más energía o más calorías de las que necesitamos para vivir y hacer nuestras actividades, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar de peso, ¿sale? Porque esa energía a algún lado se tiene que ir. Se va a almacenar. Se va a almacenar en la lonjita en forma de adipocitos, ¿sale? Sí. Los adipocitos son celulitas de grasa. Entonces, la energía de algún lado se tiene que ir, se va a ir a la lonjita porque tiene que estar guardada para cuando la necesitemos. Al cachete, a todos los lugares que no nos gustan, ahí se va. Se va a almacenar. Sí. Exacto. Esto pasa cuando consumimos más calorías de las que necesitamos, ¿sale? Si nosotros consumimos menos calorías de las que necesitamos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a bajar de peso. Y esto es lo que sucede en el ejemplo que nos dio la Bianca. Claro que el refresco, los electrolitos, el juguito tienen más calorías. Si los cambiamos por agua, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo las calorías que normalmente consumíamos y es por eso que bajamos de peso. No es en sí por el consumo del agua. Exacto. Entonces, el agua es buenísima, la necesitamos para vivir, sí tomen, pero no crean que ya por tomar agua ya van a bajar de peso. ¿Sale? Ese es un mito falso. Bien fuerte. Bien fuerte. Muy fuerte. Y ya que estamos hablando de las calorías, son todo y son nada. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no son otro mito muy importante, ¿no? Es que luego tenemos pacientes bien listillos. Entonces dicen, ¿sabes qué, Bianca? Yo ya sé que la dieta que me das es de 1500 calorías por darles un número. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Voy a comer unas galletitas. 5 galletas, 200 calorías y las restan. Un juguito, 200 calorías, se las restan. No, porque no todas las calorías vienen de los mismos nutrientes ni de los mismos grupos de alimentos. Exacto. Entonces, pueden comer esas mismas 1500 calorías en azúcar o en puros carbohidratos
y no van a bajar ni aunque lo intenten, ni aunque den 1500, 1499. Entonces, cada grupo de alimentos o cada macronutriente sí nos va a aportar calorías, pero no es la misma calidad de nutriente ni determina lo mismo. Entonces es importante que sepan que cada plan de alimentación que le preparamos a las personas tienen una distribución. Dependiendo de su padecimiento, cierto porcentaje de carbohidratos, cierto porcentaje de proteínas y cierto porcentaje de grasas. Pero no va a ser completamente de grasas, completamente de proteínas, ni completamente de carbohidratos. Exacto. Entonces, ¿a qué vamos con esto? No todas las calorías son iguales y no todas aportan lo mismo, ¿sale? Entonces, en eso también tenemos que vigilar mucho. Porque también, no sé si te pasa que en consulta tenemos pacientes que comen realmente poco. Sí. Comen muy poquito. Pero ya cuando hace su recordatorio, el recordatorio de 24 horas es como darnos una idea de qué es lo que comen en un día habitual. Te das cuenta que son pura azúcar. Y son muchísimas calorías, a lo mejor en cantidades muy poquito, pero son muchísimas. Desayunan de que unas galletitas y un cafecito, bizcochitos con café. Pero resulta que los bizcochitos, el paquete tiene como que serán, bueno, la verdad no tengo exactamente el dato de cuántas calorías, pero créanme que no tienen 30. Sí, no. Tienen bastantes, entonces fácilmente me puedo acabar el paquete de bizcochitos con mi café y son muchísimas calorías y son puros carbohidratos. Entonces, sí es muy importante no enfocarnos tanto en las calorías de nuestra alimentación, sino también mucho en la calidad de los alimentos que le estamos dando a nuestro cuerpo. Pasa, por ejemplo, si comparamos un plátano y una Coca Light, la Coca Light no tiene calorías. El plátano tiene aproximadamente 120 calorías. Por pieza. Entonces, mucha gente, si se va por las calorías, pues va a elegir la Coca. ¿Pero qué nos está aportando la Coca? Absolutamente ningún nutriente. De hecho, nos aporta químicos que incluso se ha visto que algunos de los químicos que contiene el refresco, me parece que es el ácido fosfórico, le ganan a la absorción de calcio en los huesos. Entonces, en lugar de darnos un beneficio, nos puede perjudicar muchísimo en la salud, pero como nos estamos enfocando solo en las calorías, nos vamos por ese alimento que no tiene calorías, pero nos puede dañar. Exactamente. Entonces es importante que no se casen con las calorías. Exacto. Porque luego, sí está bien aprender a leer etiquetas. Luego podemos tener un videoclip de cómo leer una etiqueta para que puedan saber cómo se leen las etiquetas en los alimentos, ver qué aporta, qué tiene, cuáles son como la mejor opción. Ahorita no nos vamos a meter tanto en eso porque es un tema bien extenso, las etiquetas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión, ¿no? Exacto. No, es que me aporta tantas calorías. Y empiezan a hacer sumadero de calorías sin contemplar todo lo demás. Entonces, eso es muy importante también mencionarlo, ¿sale? Que no todas son iguales y ni de la misma calidad. Exacto. Muy bien. Bueno, otro de los mitos muy importantes es el uso de las vitaminas y los suplementos. ¿Tú qué opinas al respecto? Muy bien, bueno, sí, a mi consulta me llegan mucho con dudas respecto a este tema. Muchas veces se sienten cansados y ya me están pidiendo que les dé algún suplemento o algún multivitamínico para tener energía, ¿sale? Bueno, en este sentido, los suplementos no son necesarios en todos los casos. E indispensables tampoco. Indispensables tampoco. Generalmente, si llevamos una alimentación buena y equilibrada, podemos obtener todos los nutrientes que necesitamos de la pura alimentación. Háblese de proteínas, háblese de vitaminas, de minerales. ¿Sí? Hay casos específicos en los que si el paciente presenta alguna patología, si tiene alguna situación especial, sí nos puede ayudar el suplemento de ciertos nutrientes, por ejemplo del omega 3, que es un poquito difícil de obtener, pero esto es completamente personalizado e individualizado, depende de cada caso, nuevamente depende. Sí, dependiendo de cada persona, si tiene alguna patología, claro que las vitaminas le van a ayudar, pero no a una persona sana, considerada sana sin ninguna patología, que lleve una dieta normal o habitual. No, es indispensable, no es. No, y tampoco las vitaminas no son como que lo más... no son dulces, o sea, no es como que también diga, ay, sí, este multivitamínico me lo voy a tomar, porque también puede haber exceso de ciertas vitaminas. Nosotros tenemos dos tipos de vitaminas principalmente, las liposolubles y las hidrosolubles. Las hidrosolubles, por su nombre
hidroagua, esas se van a eliminar generalmente los excesos mediante la orina. ¿Sale? Pero en el caso de las liposolubles, esas sí se van almacenando y cuando hay un exceso sí puede haber ciertas consecuencias, depende de cada vitamina. Exacto. Por ejemplo, la A, la D, la E y la K son las liposolubles. Esas se almacenan y sí puede haber algún exceso de este tipo de vitaminas. Entonces no quiere decir que nada más porque se me ocurrió, ya voy a tomar vitamina D. O por la piel. O por la piel. Espérese. Vamos a ver. Sí. Incluso en muchos casos lo recomendable es mandar a hacer estudios de laboratorio y determinar si realmente necesitamos cierto tipo de vitamina. Sí. ¿Sale? Entonces sí hay que tener cuidado con esa parte también porque muchas veces nos lo tomamos muy a la ligera y decimos, ay, pues no pasa nada, me tomo el calcio, ¿no? Y ahí luego con una dieta súper, o sea, un poquito no tan adecuada, pero los multivitaminas se toman. Entonces, sí. Entonces no lo hagan, hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que consultarlo con su médico o con su nutriólogo. Ahora vamos a cerrar con un mito muy común. En todos lados pasa, ¿no? Y ya el problema es que ya se hizo un problema, ¿no? Uh-huh. El gluten. El gluten tiene un tema súper importante. El gluten es una proteína que se encuentra en algunos cereales, trigo, centeno, me falta otro, pero no importa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Claro que hay personas que tienen ciertas patologías que son intolerantes al gluten o alérgicos al gluten, pero per se no todos somos alérgicos ni tenemos problemas con el gluten. Ni el gluten es un súper enemigo tampoco. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Solo si ya tienen el diagnóstico de que son intolerantes. Exacto. O que tienen la enfermedad celíaca, que es como la más común, o que tienen alergia, no los van a poder ni comer. O sea, en cuanto lo consumes es un malestar, sin ningún problema y van a tener este problema. Entonces, si comen ciertos alimentos que tienen gluten y no les pasa nada, no son alérgicos ni tienen este problema. Entonces, realmente tenemos que vigilar esta parte. Insisto, la mercadotecnia es bien fuerte. Sí. Entonces llega un punto en el que nos meten en la cabeza de que es que yo no me pongas gluten y yo no. Podemos respetar la decisión de cada quien. Obviamente no le voy a decir come gluten, sino no. Pero es importante mencionar que no es regla que es malo y no es regla de que es un problema. Entonces, y que tampoco el hecho de que un producto o un alimento nos diga libre de gluten ya quiere decir que es súper sano, ¿no? O que sea mejor. Que sea libre de libre consumo o que no. Exacto. Entonces, sí, también porque la mercadotecnia se aprovecha muchísimo de esa parte y luego nos ponen, ay, es gluten free y uno va todo emocionado a comprarlo. Entonces, no. La única diferencia es que no está preparado con estos granos. Exacto. Y luego, ¿sabes qué hacen? Se lo ponen alimentos como que nada que ver, que no tienen trigo. O sea, ejemplo, la botella de agua, así de que gluten free, pues no, claro que no va a tener gluten porque no tiene trigo. Entonces, hay que ser más listos, hay que ser más inteligentes que quienes nos venden los productos o los alimentos, ¿sale? Sí. Y si el gluten no es enemigo de nadie, sí se debe restringir en casos, como bien dijo la Bianca, de intolerancia o alergia, pero si tú no tienes este problema, no hay ninguna situación por la que debas restringir el gluten de tu dieta. Exactamente. ¿Sale? Sí. Muy bien. Esperamos que les hayamos ayudado un poco con desmintiendo algunos de los mitos. Hay muchos, en realidad, día a día hay cada persona que nos cuenta cosas distintas y que nos hace darnos cuenta de que necesitamos más educación en nutrición. Exacto. La educación en nutrición es muy importante. Nosotros abrimos este podcast diciendo que la nutrición y la alimentación es un tema que todos deberíamos no dominar al 100, pero deberíamos de saber cómo comer. Desde el bebé lactante, el bebé preescolar, el bebé de preescolar, todas las etapas de la vida necesitamos cierto conocimiento o tener bases firmes sobre la nutrición y la alimentación. Sí, completamente. Que más quisiera yo ser una divulgadora de la educación en nutrición, que todos lo sepan, que no sea exclusivo de alguna persona. Entonces vamos a
vamos a tratar de ayudarlos lo más posible. No piensen que venir con la nutrióloga es me va a dar pura lechuga, ya no puedo comer, ya no puedo, no. Véanlo como una manera de aprender a comer, que sepamos cómo es la manera más adecuada, cómo yo se va a adoptar a mi estilo de vida. Y pues bueno, diles a todos nuestros acompañantes en el podcast dónde nos pueden encontrar. Claro que sí. Los invitamos a que acudan con nosotros a consulta. Nosotras dos nos encontramos en Costamed, Playa del Carmen, donde con mucho gusto los vamos a ayudar, los vamos a asesorar para que puedan mejorar su alimentación, y les aseguro que al mejorar su alimentación van a mejorar completamente su vida. Esta es una inversión a largo plazo, ¿sale? Quien viene con nosotros a consulta está invirtiendo en su futuro y en su salud. Para ser unas personas mayores súper saludables, súper fuertes. Los esperamos por aquí con mucho gusto. Muchas gracias, fue un gusto, Pau, compartir. Un gusto, Bianca. Entonces, los esperamos pronto en un siguiente podcast sobre el tema. Así es. Nos vemos. Bye.